¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Bienvenidos a este nuevo tutorial del proyecto 4. Estamos en la semana número 3, la actividad número 3, que corresponde a la asignatura de matemática. El tema de esta semana es la ciudad digital. La ciudad digital, trabajaremos en el área de matemáticas para los cursos segundo BGU, tercero BGU y tercero técnico. Soy el licenciado Vicente Panchana Vargas. Por favor, al término de la jornada, no se olviden enviar las evidencias a mi correo vicente.panchana@educacion.gov.es. Comencemos. Proyecto número 4, semana 3, actividad número 3. Primero, lee el siguiente texto sobre el arte fractal y las matemáticas. Las matemáticas vistas correctamente poseen no solamente verdad, sino también extrema belleza. Una belleza más austera como la de la escultura, sin apelar a ninguna parte de nuestra naturaleza más débil, sin los aspectos más hermosos de la pintura o la música, pero sin embargo sublimemente pura y capaz de una perfección rígida, como solo puede mostrar el arte más grande. Eso nos decía Bertrand Russell. Claro que sí, este arte fractal tiene mucha relación con las matemáticas, sobre todo con la geometría, puesto que, como su nombre lo indica, retoma el concepto de fractal. Los fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos autoafines, es decir, que una porción es idéntica a todo. De este modo puede observarse de distintas formas en la naturaleza, desde las hojas de los árboles que tienen un ramaje similar para todo su cuerpo, una flor o la coliflor, en la que una pequeña parte de aquella es muy parecida a una pieza completa. Los fractales son fáciles de percibir en nuestro entorno. Sin embargo, las ecuaciones que mostraban patrones de repetición se convirtieron en el principal objeto de estudio para Mandelbrot. Ahí hay una fuente donde está todo el artículo completo, que usted tiene que leer este artículo sobre el arte fractal y las matemáticas. Muy bien. Una vez analizada la lectura, va a conversar, el segundo punto, con los miembros de su familia sobre los diferentes fractales que podemos encontrar en la naturaleza. Indaga en revistas, libros usados, diferentes imágenes de fractales y crea un collage para su representación. Entonces va a revisar usted en fuentes, libros, textos, a través de la web también, diferentes imágenes y collages de los diferentes fractales. Primero analicemos qué es un fractal. Un fractal no es otra cosa que un objeto geométrico que se repite, en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con las diferentes orientaciones. La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto y regular. Ese es un fractal. Entonces aquí yo les voy a dejar un ejemplo de un collage. Usted va a buscar en distintas fuentes para que usted haga su trabajo de ficha pedagógica y haga su propio collage de fractal, ¿no? Un ejemplo de collage de fractales aquí tenemos, miren. Todos siguen una secuencia, un patrón. Y ahí les dejo diferentes ejemplos. Ustedes realicen su propio collage. Hay diferentes fuentes. Búsquenlos en libros, revistas o a través de la web. Bien, pasamos al siguiente punto de esta actividad número 3, donde ya tiene que ver con nuestra asignatura. Conecta con matemática. Conecta con matemática. ¿Se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? Dice la pregunta. Para lo cual aprende a graficar funciones trigonométricas con su texto de matemática de segundo BGU en las páginas 170
hasta la 181. Entonces, vamos a ir revisando más adelante las páginas de este del libro, del texto de segundo BGU, las páginas 170 hasta la 181. Pero antes vamos respondiendo esta pregunta. ¿Se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Se podrá realizar eso? Por supuesto que sí. Ahí están los textos, miren, todo tiene que ver con el tema de funciones trigonométricas y las gráficas de cada una de las funciones. Contestando la pregunta de la ficha pedagógica, ¿se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? Por supuesto que sí. Sí, ya que las funciones trigonométricas son funciones periódicas con determinadas frecuencias y amplitudes que determinan los desplazamientos, tanto horizontales como desplazamientos verticales, como son las funciones seno, coseno, tangente y sus recíprocas, como la cosecante, secante y cotangente. Ahí les he puesto algún ejemplo de la función coseno con la función cosecante, con la función secante, perdón. Entonces aquí están la función coseno con su recíproca, secante. Y podemos ver que realmente se cumple una función periódica. Ya, y va formando un fractal, si se da cuenta. Va formando un fractal. Entonces, ¿cuál es importante? Relacionar los fractales con las funciones trigonométricas. A continuación nos pide resolver los ejercicios A y C de la página 174. Ahí está la página 174. El ejercicio A y el ejercicio C. Y además nos pide también la ficha pedagógica resolver los ejercicios A y C de la página 178. Ambos tienen que ver con todas las gráficas de las funciones trigonométricas. Lo va a realizar en hoja de cuadros adicionales. Por favor, todos los trabajos tiene que realizarlos en hoja de cuadros para juntar a su caja portafolio. Bien, entonces yo les voy a realizar, como les está pidiendo aquí, la ficha pedagógica, el literal A y el literal B. Yo les voy a realizar el literal A y el literal C. Yo les voy a realizar, como les dije, el literal B para cada página. Lo mismo el de acá, les voy a resolver el literal B. Y ustedes, para que resuelvan los literales que la ficha pedagógica les está pidiendo. Bien, entonces comencemos. Como les dije, voy a resolver el ejercicio B, literal B. Ya, nos dice, completa la tabla que se presenta en cada ejercicio, luego traza la gráfica de la función seno que se define para el efecto. Obtén algunos valores de las funciones. Bueno, en esta parte tiene que ver toda con la gráfica de las funciones, pues no, en la primera hoja. Y nos pide algunos valores de la función. Ahí tenemos la función, literal B, f de x igual 2 seno de 3x. Para todo valor de x pertenece al conjunto de los números reales. Al conjunto de los números reales. Muy bien. Entonces, vamos a ir graficando esta función. Pero antes de graficar, vamos a definir cada uno de los valores que nos está pidiendo. Nos pide, en este caso, la amplitud, el periodo, la frecuencia, el recorrido de la función, que viene a ser el rango, e indicar si la función es una función par o una función impar. Bien, vamos primero a determinar cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia. Bien, aquí podemos nosotros determinar y observar
el coeficiente que está aquí acompañado, si se dan cuenta, el 2, y acá tenemos el 3. Estos valores son muy importantes. En el primero tenemos la amplitud, 2. Sacamos el valor absoluto de 2, que viene a ser 2. Entonces, la amplitud de la función seno, en este caso, viene a ser de 2 unidades. Tanto en la parte de arriba positivo como en la parte de abajo negativo. Por eso que determinamos siempre el valor absoluto. Ya, la frecuencia viene a ser el coeficiente que va acompañado a la variable. En este caso sería 3. La frecuencia. 3. Ahí está. 3. ¿Cómo determinamos el periodo? ¿Cómo determinamos, señores estudiantes, el periodo? El periodo lo determinamos a través de la fórmula correspondiente. T, que se simboliza el periodo, va a ser igual a 2pi sobre valor absoluto de B. Valor absoluto de B. ¿Cuál es el valor de B? Este es el valor de B. Es el valor de la frecuencia. Es el valor de la frecuencia. Entonces aquí vamos a poner que este es el valor de B. Para poderlo indicar más adelante, el valor de B. El valor de la frecuencia. Entonces, resolvemos y aplicamos la fórmula. Entonces, 2pi sobre valor absoluto de B. 2pi sobre valor absoluto de B, que es 3, que es la frecuencia. Y la respuesta me quedaría entonces, valor absoluto de 3, el mismo número, 3 positivo, 2/3 pi. 2/3 pi. Y ya tenemos el periodo, jóvenes, que es el ciclo. El ciclo de donde comienza hasta donde termina el primer ciclo de la gráfica. El periodo, ahí está, 2/3 pi. El recorrido lo vamos a hallar cuando ya esté graficada la función, y la función par o impar también. Ya. Para aquello vamos a trazar una tabla de valores, vamos a poner una tablita de valores, indicando todos los valores que se puedan asignar a esta función trigonométrica. Y tenemos aquí formada la tablita de valores, que ustedes la pueden asignar también. Comenzando siempre primero con 0. 0pi. 0pi. Si nosotros reemplazamos aquí 2 seno, 3 por 0, esto ya se elimina y me quedaría la función 0. Ahora, vamos a darle, como el periodo es 2/3, lo hemos dividido en 4 partes. Lo hemos dividido en 4 partes. Entonces, cada parte sería 1/6 pi. Entonces, la primera parte, 1/6 pi. Entonces, los cálculos pueden hacer ayudándose de la calculadora. 2 seno por 3 x, 1/6 pi. Esto va a equivaler a 2. Si ustedes lo realizan en la calculadora, va a valer 2. Asimismo, la siguiente parte, 1/3 pi. Lo reemplaza, 1/3 pi les va a dar 0. 1/2 les va a dar -2. Y así sucesivamente. Aquí 2/3, aquí ya termina el primer ciclo, que es el periodo, 2/3 pi. Y ahí comenzaría otro nuevo ciclo, Por eso nos damos cuenta que estas funciones trigonométricas tienen que ver mucho con los fractales. Forman fractales porque son periodos, son funciones periódicas que siguen una frecuencia, siguen un periodo. Ya, muy bien. ¿Cómo quedaría representada esta función trigonométrica, la función seno 2, seno de 3x? ¿Cómo quedaría representada en el plano? De la siguiente manera. Ustedes pueden ayudarse también a través de la aplicación GeoGebra para que puedan hacer los gráficos respectivos. Yo aquí ya le tengo ya el gráfico. Miren, el primer ciclo comienza desde 0 y termina aquí. Aquí termina el ciclo.
en 2 tercios pi. Aquí serían, entonces, este primer ciclo serían 2 tercios pi. 2 tercios pi. 2 tercios pi. ¿Listo? Ahí quedaría la primera. Y ahí comenzaría nuevamente otro ciclo, que sería desde el punto de aquí, comenzaría otro ciclo y así sucesivamente. Esto es infinito. Lo podemos graficar tanto positivo como de manera negativa, usted dándole valores negativos. Ya, podemos ver la amplitud aquí. Miren la amplitud. La amplitud es 2 unidades hacia arriba, 2 unidades hacia abajo. Va a ser negativo. Esa sería la amplitud. Ya. Nos pide hallar el recorrido, no es otra cosa que el rango, que ya nosotros ya lo hemos analizado en clases anteriores. ¿Cuál es el rango de la función? El rango siempre se lo observa en el eje Y, de abajo hacia arriba, el rango, en el eje Y aquí, el eje vertical. Podemos observar aquí que el rango es un intervalo cerrado. Comienza desde el -2 hasta el 2 positivo. Entonces, el recorrido rango de la función sería un intervalo cerrado que comenzaría de -2 hasta, que comenzaría del -2 hasta el +2. Hasta el +2. Hasta el +2. -2 hasta el +2. Ahora, determinamos si esta función es par o una función impar. Por lo general, todas las gráficas de las funciones seno son funciones impares. Todas las funciones seno son funciones impares. ¿Por qué son funciones impares? Si lo podemos ver en el gráfico, es una función simétrica con respecto al origen. Con respecto al origen. Y lo podemos hacer y lo pueden comprobar ustedes analíticamente también, que la función les va a quedar una función impar. Entonces, podemos ver aquí, pasa por el origen, es simétrica con respecto al origen. Entonces, es una función, en este caso, una función impar, les dije, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a ir corrigiendo, aquí le puse par. Es una función impar. Ya, listo. Función impar. Vamos a agregarle variable. Ahí está, función impar. Listo. Ya. Muy bien. Ahí quedaría entonces el gráfico correspondiente a este primer tema. Ustedes tienen que hacer, como les dije, el literal A y el literal C. Yo les he dado como ejemplo el literal B. Ya. Ahora, para que una función sea par, en cambio, tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Y para que sea una función impar, tiene que ser simétrica con respecto al origen. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Complete la tabla que se presenta en cada ejercicio, luego trace la gráfica de la función que se define para el efecto. Obtén el dominio de la función que se nota con la letra A. Esto es, dominio de la función igual a A. Bien, tenemos ahí otra función, f de x igual tangente de un medio de x. Para x
pertenecen a todo el valor de A, es decir, para todo su dominio. X pertenece al dominio de la función. El valor de A es el dominio. Ya, en cambio aquí nos está pidiendo la gráfica de la función tangente. La gráfica de la función tangente. Donde nos está pidiendo de igual manera el dominio, el periodo, la frecuencia, el recorrido, la función par o impar. Ya, ahí tenemos ya la frecuencia. Aquí ya nos dan un medio. Vamos a determinar el periodo. El periodo lo trabajamos con otra fórmula correspondiente. Ya no va a ser 2pi, va a ser pi sobre la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? La frecuencia es un medio. Entonces, pi para un medio. Entonces, pi un medio, valor absoluto de un medio mismo. Entonces, pi sobre un medio me quedaría 2pi. Este sería el periodo. El periodo. Entonces, 2pi. Ahí está el periodo. El dominio y el recorrido lo vamos a establecer ya cuando la gráfica esté realizada. Lo mismo cuando la función sea par o la función sea impar. Bien, aquí tenemos ya la tablita de valores. Nosotros ya hemos dado los valores correspondientes. Ya hemos dado los valores correspondientes. A ver, entonces aquí, miren chicos, 2pi. Si reemplazamos aquí en 0 el valor de x, nos va a dar la función 0. Si ustedes reemplazan pi en x, les va a dar un valor indeterminado. En la calculadora les va a salir max error, les va a salir un valor indeterminado. Ya. El siguiente, si reemplazan 2pi, les sale 0. 3pi indeterminado. Aquí termina el primer ciclo, 2pi 0, y ahí comenzaría nuevamente. 3pi le sale un valor indeterminado. 4pi le sale 0. Ustedes todos esos valores los pueden ir comprobando en su calculadora. Y así sucesivamente. ¿Cómo queda la gráfica correspondiente a estos valores? Quedaría de esta manera, miren. Comenzamos desde 0. Los valores indeterminados son los valores que no van a topar la gráfica, porque son asíntotas. Son asíntotas, donde la gráfica no va a pasar la asíntota. La primera asíntota tenemos aquí el valor de pi. Entonces aquí queda pi, que pi equivale a 3.14. Si podemos observar aquí un poquito más de 3 está. Aquí sería pi, la primera asíntota. Esta es la asíntota. La segunda asíntota, el valor de 3pi. 3pi, que esto equivale a 9.42 aproximadamente. Aquí está la asíntota. La otra asíntota, 5pi, que equivale a 15.7 aproximadamente. Y así sucesivamente, miren. La gráfica no va a pasar por la asíntota. Bien, vamos a ir determinando el recorrido. El recorrido o rango de la función, como esto es una gráfica infinita, si ustedes ven, viene desde el infinito hasta el más infinito, viene a ser todo el conjunto de los números reales, el recorrido o el rango. Ya, el recorrido ahí está desde el menos infinito hasta el más infinito. Ahora, ¿cómo determinamos el dominio de la función? El dominio de la función aquí viene a ser todo el conjunto de los números reales, todo el conjunto de los números reales. Aquí me faltó el conjunto de los números reales. Todo el conjunto de los números reales, excepto ¿cuál? Todo el conjunto de los números reales menos ¿cuáles serían?
menos las asíntotas, pues. Porque si no tuvieran las asíntotas, fueran todo el conjunto de los números reales. El dominio serían todo el conjunto de los números reales menos pi 2k, k que pertenece al conjunto de los números a z, pertenece a z, porque estamos analizando toda la parte positiva, por pi. Ya, es decir, que si yo reemplazo, en este caso, yo reemplazo por 0. Vamos a ir reemplazando. 2 por k le doy 0. Se elimina esto y solamente me quedaría pi, que sería el primer valor indeterminado. Miren, serían todo el conjunto de los números reales excepto pi. Si le doy el valor de 1, 2 por k, que sería 1, serían 2pi, más otra pi sería 3pi. Sería el otro valor indeterminado. No sería. Por eso que sería todo el conjunto de los números reales excepto pi más 2k pi. Tal que k pertenece al conjunto de los números reales. Y así sucesivamente. Le damos el valor de 2. 2k serían 2 por 2, 4pi, más una pi serían 5pi. Sería el otro valor indeterminado. Sería el otro valor indeterminado. Y así sucesivamente, todos los valores indeterminados positivos van a pertenecer. ¿Ok? Ya. Ese sería el dominio. Y el recorrido, como yo les dije, serían todo el conjunto de los números reales, es decir, positivos o negativos. Esta función es una función par o una función impar. Si ustedes ven aquí, es una función simétrica con respecto al origen, por lo tanto, es una función impar. Es una función impar. Aquí yo le puse también par porque estaba haciendo otra función. Entonces, es una función, también es una función impar. Vamos a cambiarle. Es una función impar. Listo. Es una función impar. Y ahí hemos terminado ya de explicarles, porque todo el tema de esta página también tiene que ver con todas las funciones tangentes. Entonces ustedes en estos dos ejercicios que les está pidiendo la ficha pedagógica, aquí en la página 178, todas son funciones tangentes. Y en la página 174, todas son funciones seno. Todas son funciones tangentes y todas son funciones seno. Ya, y la última parte, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, nos está indicando, diseña un fractal utilizando las gráficas de las funciones trigonométricas en una hoja. Ahí ustedes pueden hacer todo tipo de función que ustedes quieran. Ya eso queda a creatividad de ustedes. Miren, ahí yo tengo las funciones. Yo les recomiendo utilizar GeoGebra para que usted haga el diseño con los diferentes colores que ustedes requieran. Aquí yo tengo mi aplicación GeoGebra. Vamos a ingresar una función y igual. Vamos a graficar la función seno de x. Ahí está, miren. Ahí está una función. Quiero graficar otra función, su recíproca. La función recíproca, que es la cosecante. La cosecante de la función de x. Ya, ahí está, miren. Y así ustedes van formando su diseño fractal. Ya, los ejercicios anteriores también pueden ayudarse a través de GeoGebra. Van a graficar la función tangente, la función tangente de x. Ahí está, miren. Tangente de x. Cotangente de x, así mismo. Miren, y ahí van formando
todo el fractal que ustedes desean. ¿Ya? Ya queda a criterio y el diseño de ustedes para que ustedes puedan realizar su propio diseño de fractal a través de GeoGebra. Bien, señores estudiantes, espero haber compartido con ustedes de la mejor manera este tutorial para que puedan realizar las actividades correspondientes. Entonces queda a criterio de ustedes hacer su propio diseño fractal, buscar también lo que nos está pidiendo en el análisis 2, ejemplos de collage de fractales y los ejercicios correspondientes a las páginas 174 y 178. Estoy dispuesto para ayudarlos. Cualquier duda o inquietud me la hacen saber a través del chat respectivo. Y nos vemos en un próximo tutorial, señores estudiantes.